Una vez creada la primera regla CSS en el Dreamweaver CS5, ya podemos establecer las propiedades, como la fuente del texto, la imagen y el color de fondo, las propiedades de espaciado y diseño y el aspecto de los elementos de las listas. En primer lugar, ya hemos creado la regla llamada .test, así que vamos a establecer alguna de las propiedades. Dentro de este cuadro de diálogo, primero tenemos la categoría tipo. La categoría tipo del cuadro de diálogo nos permite definir la configuración básica de la fuente y del tipo de un estilo CSS. Primero tenemos varias opciones, como Font Family. Esta se encarga de establecer la familia de fuentes o serie de familias del estilo. Los navegadores muestran el texto utilizando la primera fuente de la serie que esté instalada en el sistema del usuario. Para obtener compatibilidad con Internet Explorer 3.0, indique primero el lugar de la fuente de Windows. Ambos navegadores reconocen el atributo font. Luego tenemos Font Size. Esta define el tamaño del texto. Puede elegir un tamaño específico seleccionando el número y la unidad de medida, o bien un tamaño relativo. El uso de píxeles evita que los navegadores distorsionen el texto. Ambos navegadores reconocen el atributo Size. Luego tenemos la opción Font Style. Esta especifica normal, italic u oblique como estilo de la fuente. El valor predeterminado es normal. Ambos navegadores reconocen el atributo Style. Luego está la opción Line Height. Esta establece el alto de la línea en la que se coloca el texto. Este valor se conoce tradicionalmente como interlineado. Seleccione normal para hacer que el alto de la línea del tamaño de la fuente se calcule de manera automática, o bien introduzca un valor exacto y seleccione una unidad de medida. Ambos navegadores también reconocen este atributo Line Height. Luego tenemos la opción Text Decoration. Esta añade subrayado, sobreimpresión o tachado al texto o hace que el texto parpadee. El valor predeterminado para texto normal es ninguna. El valor predeterminado para vínculos es underline o subrayado. Si asigna a los vínculos un valor known, puede eliminar el subrayado definiendo una clase especial. Luego tenemos la opción Font Weight. Esta aplica una cantidad específica o relativa de negrita a la fuente. Normal es equivalente a 400, bold o negrita a 700. Ambos navegadores reconocen el atributo weight. Luego tenemos la opción Font Parent. Esta establece la variante de versales en el texto. El Dreamweaver no muestra este atributo en la ventana del documento. El atributo Parent es compatible con Internet Explorer, pero no con Navigator. Luego tenemos el Text Transform. Este convierte en mayúscula la primera letra de cada palabra de la selección, o convierte todo en mayúsculas o minúsculas. Luego tenemos la opción de color, que establece el color del texto y ambos navegadores reconocen este atributo. Enseguida tenemos las opciones de fondo. La categoría de fondo del cuadro de diálogo nos permite definir la configuración del fondo de un estilo CSS. Puede aplicar propiedades de fondo a cualquier elemento de una página web. Por ejemplo, podemos crear un estilo que añada un color de fondo a una imagen de fondo o a cualquier elemento de la página, detrás del texto, de una tabla, de la página, etc. También podemos especificar la posición de una imagen de fondo. Tenemos las siguientes opciones: Background Color, que establece el color de fondo del elemento; Background Image, que establece la imagen de fondo para el elemento; Background Repeat, que se encarga de determinar si la imagen de fondo se repite y de qué forma lo hace. La opción No Repeat muestra la imagen una vez al principio del elemento. La opción Repeat forma un mosaico con la imagen en sentido horizontal y vertical detrás del elemento. Las opciones Repeat X y Repeat Y muestran respectivamente una banda horizontal y vertical de imágenes. Las imágenes se recortan para que quepan dentro de los límites del elemento. Debemos utilizar esta propiedad para redefinir la etiqueta body y establecer una imagen de fondo que no forma un mosaico ni se repite. Luego tenemos Background Attachment, que se encarga de determinar si la imagen de fondo está fija en su posición original o se desplaza con el contenido. Tenga en cuenta que algunos navegadores pueden considerar la opción Fixed como Scroll. Internet Explorer reconoce este atributo a diferencia del Netscape Navigator.
Luego tenemos Background Position X y Background Position en Y. Estas especifican la posición inicial de la imagen de fondo en relación con el elemento. Usted puede emplear para alinear una imagen de fondo en el centro de la página, tanto vertical Y como horizontalmente X. Si la propiedad de Attachment es Fixed, la posición será relativa a la ventana del documento y no al elemento. Veamos ahora las opciones de bloque. En estas opciones de bloque podemos definir la configuración del espaciado y de la alineación de las etiquetas y las propiedades. Tenemos la opción de Word Spacing, que se encarga de establecer el espacio adicional entre las palabras. Para establecer un valor específico, seleccione valor en el menú emergente y a continuación introducimos un valor numérico. En el segundo menú emergente, seleccionamos una unidad de medida, como por ejemplo píxeles, puntos, etc. Debe tener en cuenta que puede especificar valores negativos, pero su visualización dependerá del navegador. El Dreamweaver no muestra este atributo en la ventana del documento. Luego tenemos la opción de Letter Spacing, que aumenta o disminuye el espacio entre las líneas de caracteres. Para disminuir el espacio entre caracteres, establecemos un valor negativo, por ejemplo, -4. La configuración del espacio entre letras anula la justificación del texto. El Internet Explorer 4 y posterior y el Netscape Navigator 6 reconocen este atributo de Letter Spacing. Luego tenemos Vertical Align. Esta especifica la alineación vertical del elemento al que se aplica. El Dreamweaver solo muestra este atributo en la ventana del documento cuando se aplica a la etiqueta de imagen. Enseguida está la opción de Text Align, que establece cómo se alinearía el texto dentro del elemento. Ambos navegadores reconocen este atributo. La opción de Text Indent especifica la cantidad de sangría que se aplica a la primera línea del texto. Se puede emplear un valor negativo para crear una sangría negativa, pero su visualización dependerá del navegador. El Dreamweaver solo muestra este atributo en la ventana del documento cuando la etiqueta se aplica a elementos a nivel del bloque. Enseguida está la opción de White Space, que determina de qué forma se gestiona el espacio en blanco dentro del elemento. Seleccionamos una de las tres opciones. Normal contrae el espacio en blanco. Pre lo gestiona como si el texto se encontrara entre etiquetas pre, es decir, se respeta todo el espacio en blanco, incluidos espacios, tabulaciones y retornos. Y la opción de No Wrap se encarga de especificar que el texto solo se ajusta cuando se encuentra una etiqueta break. El Dreamweaver no muestra este atributo en la ventana del documento. Y también tenemos finalmente la opción Display, que especifica si un elemento se muestra y si es así, cómo lo hace. None desactiva el elemento al cual se ha asignado. Enseguida tenemos las opciones de cuadro. En estas opciones podemos especificar o definir la configuración de las etiquetas y propiedades que controlan la ubicación de los elementos en la página. Podemos aplicar la configuración en los distintos lados de un elemento al establecer el relleno y los márgenes o utilizar igual para que todo se aplique a la misma configuración a todo el elemento. Tenemos las opciones Width y Height que establecen el ancho y el alto del elemento. También está Float, que determina qué lado de otros elementos flotarán alrededor de un elemento. Otros elementos se ajustan alrededor del elemento flotante de la forma habitual. En cuanto a la opción Clear, esta define los lados que no permiten elementos PA. Si aparece un elemento PA al lado del libre, el elemento con esta configuración pasará a situarse debajo de él. Luego tenemos la opción Padding. Esta especifica la cantidad de espacio entre el contenido de un elemento y su borde, o el margen si no hay ningún borde. Debemos desactivar la opción Igual para todo para establecer el relleno de los distintos lados del elemento. Luego tenemos la opción Igual para todo, que establece las mismas propiedades de relleno para top, right, bottom y left, es decir, para las partes superior, derecha, inferior e izquierda respectivamente del elemento al cual se aplica. Tenemos en la parte derecha la opción Margin, que especifica la cantidad de espacio entre el borde de un elemento o el relleno si no hay borde, y otro elemento. El Dreamweaver solamente muestra este atributo en la ventana de documento cuando se aplica a elementos de nivel de bloque, como párrafos, encabezados, listas, etc. Enseguida tenemos las opciones de estilos de borde.
En esta categoría de bordes podemos definir la configuración de bordes que rodean los elementos. Tenemos la opción Style, que se encarga de establecer el aspecto del estilo del borde. El aspecto del estilo puede variar en función del navegador. Si activamos la opción Igual todo, se establecen las mismas propiedades de estilo de borde para Top, Right, Bottom y Left, es decir, para las partes superior derecha, inferior e izquierda, respectivamente. Enseguida tenemos la opción Width, que especifica el grosor del borde del elemento. Ambos navegadores reconocen este atributo Width. Y también tenemos la opción de color, que establece el color del borde. Podemos especificar colores distintos para cada lado, pero su visualización dependerá del navegador. Enseguida tenemos las opciones de lista. En cuanto a estas opciones, podemos definir la configuración de la lista para etiquetas de lista como el tamaño y el tipo de las viñetas. Tenemos la opción List Style Type, que establece el aspecto de las viñetas o los números. También está la opción de List Style Image, que permite especificar una imagen personalizada para las viñetas. Y también tenemos la opción de List Style Position, que determina si un elemento de texto de la lista se ajusta a una sangría o si el texto se ajusta al margen. Enseguida tenemos las opciones de posición. Aquí podemos establecer cómo se debe colocar el contenido relacionado con el estilo CSS de la página. Tenemos primero la opción Position, que determina cómo deberá colocar el navegador el elemento seleccionado. Si escogemos Absolute, se coloca el contenido utilizando las coordenadas introducidas en los cuadros Placement en relación con el ascendente más próximo con posición absoluta o relativa. La opción Relative coloca el bloque de contenido utilizando las coordenadas introducidas en los cuadros Placement en relación con la posición del bloque en el flujo del texto del documento. La opción Fixed coloca el contenido utilizando estas coordenadas en relación con la esquina superior izquierda del navegador. Y la opción Static coloca el contenido en su ubicación en el flujo del texto. Luego tenemos la opción Visibility. Esta determina el estado inicial de la visualización del contenido. Si no se especifica una propiedad de visibilidad, el contenido heredará el valor de la etiqueta padre en forma determinada. La visibilidad determina en la etiqueta body si es visible. Debemos escoger algunas de las opciones. Enseguida tenemos la opción Z-Index, que determina el orden de apilamiento del contenido. Los elementos con un índice Z superior aparecen por encima de los elementos con un índice Z inferior. Los valores pueden ser positivos o negativos. Enseguida está la opción Overflow, que determina lo que debe ocurrir si el contenido de un contenedor supera el tamaño de este. Enseguida tenemos en la parte inferior un cuadro llamado Placement. Estas opciones especifican la ubicación y el tamaño del bloque del contenido. La forma en que el navegador interpreta la ubicación dependerá de la configuración del tipo. Si el contenido del bloque del contenido excede el tamaño especificado, los valores del tamaño se anularán. Finalmente tenemos las opciones Clip, que definen la parte del contenido que será visible. Si especificamos una región de recorte, podrá acceder a ella con un lenguaje de scripts como JavaScript y manipular las propiedades para crear efectos especiales como barridos. Estos barridos se pueden configurar utilizando el comportamiento de cambiar propiedad. Finalmente tenemos el grupo de configuración de extensiones, donde podemos determinar filtros o saltos de página y punteros. Hay que tener en cuenta que el Dreamweaver incluye otras opciones de extensiones, pero para acceder a ellas podemos hacerlo desde el panel de estilos. Tenemos esta opción llamada Page Break Before, que efectúa un salto de página al imprimir antes o después del objeto, al cual se aplica el estilo. Hay que seleccionar la opción que desee establecer en el menú emergente, que es incompatible con todos los navegadores 4.0, pero es posible que la reconozcan las versiones más futuras de los programas. En cuanto a la opción Cursor, esta se encarga de cambiar la imagen del puntero cuando éste se encuentra sobre el objeto al cual se aplica el estilo. El Internet Explorer 4.0 y las versiones posteriores y el Netscape Navigator 6 reconocen este atributo. Y finalmente tenemos la opción Filter, que aplica efectos especiales al objeto controlado por el estilo, incluidos desenfoques e inversiones. Al terminar de configurar estas opciones, podemos hacer clic en Aceptar y ya hemos configurado la definición de las propiedades CSS.